qué marrón después, ¿no? Cada vez. Pero yo tengo un poco al hilo de lo que ha dicho Felipe. ¿Conoces a Stella Young, humorista? No. ¿Y sabéis qué tenéis en común? Osteogénesis imperfecta. ¿Ah, sí? No Sí, sabía. hay ni siquiera en eso es el único. Hay una humorista que tiene también osteogénesis imperfecta, pero debe tenerlo en un estado más avanzado. No sé cómo funciona la enfermedad porque ya va en silla de ruedas y se la ve siempre como colgando en una sillita de ruedas, o sea, casi como una diva, ¿no? Y cuenta una anécdota de que a los 15 años se acercaron a su casa del ayuntamiento, alguien del ayuntamiento les dijo: oye, mira, que queremos dar a tu hija una medalla, una medalla. Y dijeron: vale, pues vale, por ir a dar una medalla, pero hay un problema, es que mi hija no ha hecho nada, no, porque vamos a dar medallas a los parapléjicos. Venga, un minusválido, tengo una medallita aquí que todavía no tiene ningún sentido, ¿no? Y ella se burlaba precisamente de esa ¿cómo decirlo?, sobre compasión, ¿no? O ese paternalismo de decir, bueno, pues como yo a él le he preguntado a Telmo: ¿necesitas que te abramos la botella de agua? No necesitamos darte una palmadita ni un abrazo para abrirte una botella de agua, ¿no? Necesitamos como cierta pedagogía como sociedad para entender la cultura CRIP, podríamos decir, las discapacidades o las capacidades alternativas o los superpoderes, ya no dejemos ese margen de error. Y el humor es una buena pedagogía. El humor tiene esa capacidad pedagógica para la sociedad, y aquí entroncamos con el tema de la sociedad. El humor es una ética también, el humor es un aprendizaje. Contando vuestras experiencias, contando vuestras movidas, o incluso contando las movidas de alguien hetero, tal, creamos un nexo, creamos un relato, construimos también sociedad. Y creo que ese potencial pedagógico del humor, incluso del humor negro, aquí no nos desviamos del tema anterior, está por explotar, o por lo menos por saber apreciarse. Así lo veo. Sí, porque además lo que digo yo es como un contraste, ¿no? Si cuentas algo oscuro, algo negativo del victimismo, es todavía más oscuro. Entonces, al final, qué pereza, ¿no? Toda oscuridad. Pero si es algo oscuro y tú le metes un color amarillo, digo, ¡ay, qué guay! El contraste se hace magia, porque igual es un color que no te lo esperabas, entonces el impacto es más, o te aprendes más, ¿no? Porque algo sorpresa, ¿no? Un chiste, ahora que no pega nada. Esto que estabas diciendo, claro, la capacidad pedagógica del humor, yo lo veo muy claro en cómo el humor es como puede ser la vía directa a hacer emerger ese inconsciente social, ese imaginario social alrededor, en este caso, del tema de la discapacidad, ¿no? Porque hay el efecto de lo políticamente correcto, ¿no? La dimensión del derecho, todo eso está de alguna manera impidiendo que la gente pueda reconocer qué coño de dificultades tiene con todo esto, ¿no? De manera que al final el humor puede ser muy útil y muy efectivo para justamente sacar ese imaginario social, ese inconsciente social, ¿no? Que la gente se esfuerza mucho justamente en ocultar, ¿no? Y quizá es uno de los elementos pedagógicos / políticos para mí más interesantes, en el sentido que te permiten justamente, pues al final, hacer un trabajo de reflexión colectiva, ¿no? Alrededor de qué hostias le pasa a la gente, ¿no? Cuando está frente a un cuerpo, una mente distinta, ¿no? Si tienes alguna pregunta, también está guay, ¿eh? Sí. Eso ayuda mucho. Porque igual si estamos contando cosas que no interesan, os jodéis. Yo creo que hay una cosa que está pasando ahora en el humor en España, y es que creo que está madurando
poquito a poco, a pesar de que es muy sencillo caer en encontrarte a alguien que se ofenda. Perdón. En España están madurando esa comedia, creo, hacia una idea más post-humor que hablábamos antes, un discurso más agresivo, y creo que también esa agresividad lleva asociada, o puede llevarlo, la reivindicación social. No sé si estáis de acuerdo con esto o no. Sí, este es el camino del humor, pero si hablamos de sociedad, que no sé muy bien qué quiere decir, ¿creéis que la sociedad lo está recogiendo? Porque no paramos de ver censura, ¿no? Jorge me proponía ahí los top 10 censurados, no me lo he preparado, Jorge, pero sí que hablábamos con Marcé muy recientemente, bueno, aparte de la hostia como anecdótica de Will Smith, ¿no? A Chris Rock creo que es, en los Oscar, aquí en Cataluña, en un programa de televisión a la noche, a las 10 de la noche, echaron un cómico por relacionar el Partido Socialista con la esvástica. Entonces, ¿en qué medida aún esta sociedad pueden tomar esta evolución que tú ahora decías, Felipe, o estamos como en caminos como muy separados, o el contexto tiene que estar tan definido y preavisado para poder sostener esto, ¿no? Hombre, hay que tener en cuenta que el cómico tiene que hacer que algo duela, cuando tiene que apuntar hacia la sociedad, y muchas veces el humor tiene esa capacidad de abrir o entreabrir algo que estaba elidido en la sociedad y que hacía falta decirlo. Y de hecho muchas veces pasa, ahora con Twitter lo tenemos de una manera más tangible, que ocurre algo y a 20 personas se les ha ocurrido el mismo chiste. Y no es copia, no necesariamente, se puede compartir y demás, pero hay 20 personas que ya tienen el chiste. La realidad tiene esa especie como de nudo humorístico por dentro, detrás de la capa de normalidad hay algo risible, un resto risible, hablo yo en uno de mis libros, que está por detrás de las cosas, y que es el cómico, o los que quieran hacer humor en determinado momento, el que tiene que desenredar ese nudo, sacar a la luz todo eso que estaba de algún modo latiendo debajo del curso normal de las cosas y que hacía falta decirlo. ¿Qué ocurre? Que cuando dices algo que hace falta decirlo, ya estás en el punto de mira, ya eres entonces peligroso hasta cierto punto. Y encima se nos ha juntado también que la propia naturaleza de las redes sociales amplifica tanto lo bueno como lo malo, amplifica tanto la posibilidad de que un chiste llegue a más espectadores, como que esos otros espectadores y espectadoras no se sientan contextualizados, vamos a decirlo así, en ese chiste, en ese momento, o con ese humorista, o no tengan esa afinidad, o no tengan la capacidad de empatizar y de grabar una alianza obscena con el otro, que es lo que procura muchas veces el chiste, y entonces eso se va de madre y acabamos teniendo, pues eso, censuras, ofensas y demás. Pero es un juego es un peaje que hay que pagar. El humor tiene que pagar ese peaje, si no, no estás haciendo humor, si no estás haciendo alguna gracieta, vamos a decirlo así. Pero para poder hacer humor tienes que conocer bien la sociedad, tienes que conocer lo que le duele también, y disparar, tocar hueso, disparar al blanco o al negro, pues depende del chiste en el que te encuentres, ¿no? Y justamente esa capacidad del humor de enseñarnos lo que estaba oculto es lo que lo hace no peligroso, porque tampoco creo que el humor sea peligroso a un nivel revolucionario. Yo ya estoy un poco más descreído de esas ideas, pero sí que lo hace incómodo. Y esa incomodidad es parte del relato que hay que gestionar y que tiene que gestionar el cómico, la cómica. El problema es cuando las redes sociales desbaratan el contexto, lo amplifican, y entonces cualquiera se puede lanzar a ese juego, y a veces hay malentendidos. Hace unos años hubo un humorista, el de Pantomima Full, se me ha olvidado. Bodegas. Robert Bodegas, gracias, que hizo un chiste sobre gitanos. Y además era un chiste que era
anti-chistes gitanos, porque realmente decía, no voy a hacer un chiste sobre gitanos, no, bueno, voy a hacer chistes sobre gitanos, pero que no sean racistas. Esto va un gitano, pasa por delante de una finca donde hay unos melocotones y no los roba, y se va a su casa. Esto va un gitano, va a un concesionario y en lugar de comprar una furgoneta se compra un Seat Panda. O sea, cosas así que juegan con los tópicos para decirle a la sociedad, coño, que esto ya son chistes de hace 30 años, vamos a pasar a otra historia, ¿no? Vamos a decirle, vamos a tomarnos con humor que ya no hacemos este humor. Es que es así de simple el relato que nos ofrecía. Pues le tiraron, no sé si tenía algún proyecto, le tiraron de ese proyecto, hubo una campaña de desprestigio por Twitter y claro, los gitanos que tenían Twitter, pues también, los que tenían, pues también se lanzaron a por él, ¿no? Cuando realmente él estaba haciendo algo que era, podemos decirlo así, por su humor. No es el humor tradicional, sino jugar con las estructuras del humor tradicional. Es una especie de metahumor. Y realmente estaba diciéndonos, la sociedad ha cambiado, ya no podemos hacer chistes de mariquitas, de gitanos y de gangosos. Joder, que ya no somos Arévalo, que estamos haciendo otra cosa. Vamos a ponernos a otro nivel. Como yo no soy un teórico del humor, que me pongo a escribir un libro, yo voy a hacer humor sobre el humor que no podemos hacer. Me parecía muy interesante esa idea y muy evidente el juego de confusiones que se da en una sociedad para que censuren a Robert Bodegas precisamente por hacer las cosas por el camino correcto, podríamos decir. Porque somos tontos. Porque somos un poco tontos. Entonces hay gente que no pilla por dónde vas. Yo justo lo que te has dicho. Justo lo contrario que quieres conseguir, atacan. Creo que es lógico, hay que asumir este riesgo cuando haces cualquier tipo de comedia, porque toda comedia tiene una estructura, siempre se ha dicho, que tiene verdad y tiene dolor, toda la comedia. Aunque hasta el humor blanco hay alguien que sufre de alguna manera. En el chiste van dos y se cae del medio, el que sufre es el del medio. Siempre hay un sujeto que recibe algún tipo de violencia, o de los chistes llego a casa de hace 30, 40 años, llego a casa y veo a mi mujer con otro, el dolor es mi mujer me está siendo infiel. Siempre hay dolor. Entonces, como siempre hay dolor y luego, si además lo que haces es reflejar una situación social, estás mucho más cerca de provocar que alguien sea susceptible de molestarse. Sin embargo, creo que es un riesgo que el humor tiene que asumir. Volviendo al tema recogiendo el tema de la vulnerabilidad relacionado con esto del dolor, o sea, desde la perspectiva freudiana se entiende que el humor es una manera de elaborar el malestar, el humor te permite tomar una distancia en relación a la vulnerabilidad, que en cierta manera tiene cierto efecto protector, ¿no? Pero claro, yo me pregunto, o sea, ¿cuándo la gente puede escuchar determinadas cosas? Y realmente se pueden escuchar determinadas cosas cuando la vulnerabilidad te está atravesando de un modo radical, como el tema de los judíos, o como la Guerra Civil Española, o que por cierto está intentando, pero no sé ningún chiste de la Guerra Civil Española. Es decir, cuando el nivel de sufrimiento es X, ¿no? Es alto, me parece complicado tomar esa distancia, que es lo que exige el humor, o lo que abre el humor, la posibilidad que te permite, ¿no? De manera que quizá por ahí se puede entender por qué a veces pues no se pueden escuchar determinadas cosas. Entonces, y quizá ese trabajo sobre el contexto del que comentabais antes no es suficiente. No es suficiente porque la persona no ha llegado allí en determinado punto y tú no tienes las herramientas para poder hacer que no es el trabajo suficiente sobre el contexto para separarse un poco de eso tan que te cruza de una manera tan radical, ¿no? Pero yo lanzo la pregunta, ¿qué tiene el humor para que nos duela? Cuando yo hago humor, por ejemplo, ¿cuál es la última? El terremoto de Siria, ¿no? Ha sido hace poco, ¿no? Terremoto en Siria, no sé qué. ¿Cuál es la última catástrofe? Las lluvias, eran unas inundaciones en Siria. ¿Por qué yo ofendo si hago un chiste sobre las inundaciones de Siria, pero no me ofende que estén
20 horas en la televisión hablándome del terremoto de Siria? ¿Por qué le damos pábulo a la tragedia, pero no le damos pábulo a la comedia? ¿Por qué cuando hay una tragedia de un niño que secuestran, un niño que se muere o lo que sea, tenemos a los periodistas apostados 24 horas durante una semana delante de la casa de los abuelos del niño, y me molesta que un tío en su casa haga un tuit diciendo una barbaridad sobre ese niño? Una tontería. ¿Por qué no tenemos esas... ¿Por qué le damos pábulo a la sociedad del espectáculo en la que vivimos, a los medios, y consideramos que se puede informar hasta cruzar esos límites y hasta bombardearnos con esas historias, y no consideramos que un chiste de mierda, que tampoco tiene mayor trascendencia, pues es algo incluso que tiene un valor más privado que tener a los periodistas apostados, como digo, en la casa de alguien? ¿Por qué la tragedia? ¿Por qué hablar de la enfermedad desde la tragedia si es posible? ¿Por qué hablar de la enfermedad desde el humor? Escuece un poquito. Es algo del humor, es algo de la sociedad, es algo estructural del mensaje, es algo de los receptores. No sé dónde está el tic de la cuestión, y creo que es ahí donde tenemos que trabajar como sociedad, ¿no? Para que ese humor tenga la misma cabida o incluso el mismo potencial reparador que pueda tener la catarsis que viene por la tragedia o por otro tipo de relatos. ¿Por qué no hacemos o por qué no aprendemos que el humor también tiene ese factor catártico que tiene la tragedia o que tienen otros medios de expresión, como el arte, por ejemplo, o como la literatura, o incluso la tragedia en general, ¿no? Es que el humor está demasiado cerca, quizá, de la mofa, del concepto mofa, y quizás de ahí venga esa facilidad para ofender. Sin embargo, creo que la diferencia entre el humor y la mofa es hacer objetivo a alguien señalándole, es mofa. Y contar un chiste, sin señalar a nadie, es contar un chiste. Y si no tienes los brazos amputados y no puedes señalar a nadie... Bueno, pues con la cabeza, señor. Es verdad, a mí, por ejemplo, cuando es sobre alguien, me da un poquito más de apuro, que igual llamo a cualquiera, a mi madre, no me contesta, y digo, igual se ha muerto. Y la gente me mira como, ¿qué has dicho? Sin más, comentarios tontos, pero a mí me divierte. No me divierte que se muera, me divierte decirlo para ver el impacto en los demás. Hay temas tabú que son importantes para el humor también. Son importantes porque al enseñarnos a señalar cuál es el tema tabú, nos dice cuáles son nuestros miedos como sociedad, cuáles son nuestros fantasmas, cuáles son nuestros temores, y precisamente el cómico tiene esa capacidad de sonsacar los traumas sociales que tenemos. Es que tiene una capacidad, vamos a decir, pedagógica, clínica, como lo queramos llamar. Es que yo, que provengo más del psicoanálisis como disciplina, no como terapia, yo percibo que el humor lo que hace es sonsacar los traumas que tenemos como sociedad. Tenemos que dejar que el humor nos medicalice o que nos trate. Tenemos que ser pacientes del humor como sociedad, y no lo somos. Y ahí estaría el problema. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Voy a acercarte. Cuidado con el... Cuidado con qué. No son rayos láser, ¿no? Tienes que hacer como... Es que estamos grabando esta sesión y queremos que se te escuche. Bueno, gracias. Yo ahora ¿Cómo te que... llamas? Lola. Mucho gusto. Ahora que los escucho, creo que tengo en la mente esta cosa de en qué momento el humor perpetúa estas ideas que socialmente o refuerza el contexto social, porque claro que hay chistes que ahora ya no son vigentes por nuestro contexto social, ¿no? Pero en qué momento el humor se va, como explicabas, hacia la mofa y perpetúa, y en qué momento confronta, ¿no? Me pregunto tal vez dónde está como esta línea que nos lleva a usar el humor para trascender cosas y para repensar cosas, o para poner foco en las cosas que nos duelen o que son tabú o cosas por el estilo, y en qué momento lo que hace es desplazar como la sensibilidad a un señalamiento del otro.
¿Nos has hecho la Claro. pregunta a alguno en concreto? O... No. A mí, Jorge, a mí me la ha hecho. Bueno, El otro día preparando la sesión. Gracias, Lola.